Esta es la historia. La semana pasada salió el último dron de DJI, exactamente el día de mi cumpleaños, así que no dudé en regalármelo. Últimamente he trabajado muy de cerca con drones FPV sin yo volarlos. Un shoutout enorme a mis amigos de Alit Films. La razón principal por la cual me puse a buscar pilotos de FPV era por lo cabrón que es volar los drones. El que diga que volar un FPV es fácil, pruébalo. Para poder entrar de lleno al mundo FPV y empezar a trabajar como piloto, se necesitan 3 cosas. Conocimientos básicos de la electrónica, paciencia y un chingo de tiempo. Para empezar, hablemos del precio. Un dron FPV bueno, que tenga un buen control, unos buenos goggles, unos buenos componentes, que tengas una que otra batería, te sale alrededor de $1,600. Más o menos es el mismo precio de este dron, excepto un pequeño detalle, la cámara. Si tú le quieres montar a tu FPV una GoPro, la más chida, te va a salir en $500. Este ya la trae. Sí, le puedes montarla cómodo. Sí, pero entonces te saldría muchísimo más caro. Y no estoy desmeritando, solamente le estoy dando un poco de poder a este güey, porque se lo merece. Para nosotros, los moguls, los mortales, los que en la vida hemos volado un FPV, viene con unos goggles, los más cabrones que ha sacado DJI hasta ahorita, y también viene con un control nuevo, que también está cabrón, está súper chiquito, súper compacto. Yo, más que verlo como una competencia de los otros drones FPV, lo veo como una escuela para ir a aprender a volar FPV. Literal, un FPV for dummies. Y también, solo un friendly reminder. Esta es mi opinión, mucha gente puede tener una opinión diferente. La batería dura más. Muchos dicen que 20 minutos, otros dicen que 10 minutos. Yo ya lo volé en un lugar donde había un chingo de viento y estuve volando 11 minutos. Y luego lo volé donde no había tanto viento y estuve volando 15 minutos. Es mucho más de lo que yo conozco de baterías de FPV. Ok, seguimos. Trae una carcasita verde que honestamente no sé para qué es. Lo que yo creo es que es para diferenciar tu dron si lo vuelas con más personas o para verlo un poco mejor. No sé, es un color bastante llamativo. El dron solo viene con una pila y todavía en México no hay pilas extras, al menos en las tiendas DJI. Me dijeron el día que lo compré, que fue el día que salió, que llegaban la primera semana de abril. Los goggles. Honestamente, los goggles me encantan. Traen una entrada SD y está de huevos porque si vuelas tu dron y estás haciendo una toma épica y chocas tu dron y no lo vuelves a ver, te puedes quedar con el recuerdo. Algo que también está cool es que las antenas las puedes quitar y hace que puedas meter esto a tu mochila mucho más fácil. Puedes también mover los visores, que creo que está bastante cómodo, y ponerlos así exactamente a como es tu cara. Esta es la batería de los goggles y se conecta con este cable, es externa, y este cable va directo a los goggles. Ok, el control. Igual, de lo que yo entiendo, es la segunda versión de control FPV que hace DJI. El primero se parecía mucho al del Inspire. Hicieron esta versión, está de huevos, está súper cómoda. Se le pueden esconder los joysticks aquí. Y eso te ayuda muchísimo igual para meterlo en tu mochila y no preocuparte de que se te lastimen los joysticks. Literal, es un poquito más grande que el control de Xbox. También la antena se puede guardar, igual que los joysticks. Los botones de atrás del control tienen muy buen tamaño y más si es tu primera vez volando FPV y te pones los goggles. Yo al menos me sentía como un poco desorientado, entonces sí me gusta estar seguro de qué botón estoy picando. Tiene un botón que si estás perdiendo el control totalmente del dron, lo picas y se queda ahí hovering, se recupera solo. Entonces creo que eso es muy importante si estás aprendiendo y va a evitar que choques muchas veces. No todas, pero muchas. Otro punto importante, y más si ya eres piloto FPV, los tics, que se quedan ahí en medio. Abres el control por atrás y con una pequeña llave Allen los aflojas y entonces ya queda totalmente el control en tus dedos. Obviamente trae cargador de la pila del dron y también de los goggles, pero trae también este cable que el otro día me hizo un parote. Este dron, a diferencia de los otros drones FPV, tiene el mismo control que un Mavic normal o que un Phantom normal. Entonces va a haber no-fly zones. Va a haber muchas zonas que vas a poder desactivar. Y la única manera de poder desactivarla del dron es conectándolo vía este cable a tu celular y a la aplicación. Si no tienes este cable en ese no-fly zone, no vas a poder volar, porque no le vas a poder pasar la información
al dron. Si estás en una zona donde sí se puede volar, puedes volar perfectamente sin llevar tu celular y solamente conectando los goggles. Yo casi lo aprendo a la mala. Lo que me gusta de DJI es que siempre te intentan hacer la vida más fácil. Entonces, trae sus hélices, rojo, donde va el rojo, gris, donde va el gris. Así es fácil, no cometemos errores y la pasamos bien. Y este, pues, es el cargador de la pila del dron. Creo que lo carga bastante rápido. No he medido cuánto tiempo se tarda en cargarse, pero creo que se carga bastante rápido. Otra cosa súper cool es el simulador de DJI. Está igual, súper fácil de usar. Lo puedes usar de 3 diferentes maneras. Lo puedes usar con tu control y los goggles, lo puedes usar con el joystick y los goggles, o lo puedes simplemente usar con tu iPhone. En conclusión, si estás interesado en empezar en el mundo de FPV, creo que es una muy buena opción. No lo veas tanto como una competencia de los otros drones, yo lo veo más bien como una escuela, un aparato donde vas a poder aprender a volar. Si ya eres un pro de FPV, creo que no te pasa nada si no lo tienes, solamente que sí tienes specs cool, como por ejemplo la cámara. La cámara se puede mover mientras vas volando, tienes todo el tilt. Y cuando tú vuelas FPV tienes que poner tu GoPro en un cierto ángulo de qué tan rápido vas a volar. O sea, tienes que preplanear qué tan rápido vas a volar y de ahí defines el ángulo en el que vas a poner tu GoPro. Y también para framear las tomas, para hacer las tomas. Este dron, lo que ves en los goggles es la única cámara que hay. Y aunque puedas poner muy bien tu GoPro en el FPV, siempre va a haber una pequeña diferencia de lo que estás viendo a lo que estás grabando. Y pues bueno, aquí estoy 4 meses después de haber dicho que iba a subir videos semanales. Voy a hablar menos, voy a hacer más y nos vemos en el siguiente video.